simple no vale. Tengo el gusto de contar por primera vez con Guillermo Farid, periodista colombo-venezolano. ¿Qué tal estás? Y también eres editor de la revista Código Mundial. ¿Qué tal estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, Nacho, que no te Oca, que ya es un habitual periodista y escritor. Buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todos? Bueno, a la gente que no suele ver, ya le digo que ya estoy recuperado, no estoy al 100%, pero bueno, ya por lo menos puede hablar. Y la gente se ha preocupado por comentarios, pues nada, darles las gracias y que bueno, que ya estamos otra vez al lío. Vamos a hablar de un tema importantísimo que es Venezuela y la actualidad de lo que está sucediendo. Maduro todavía no ha publicado las actas de las pasadas elecciones y la situación en el país cada vez es más tensa. Ya hemos visto la manifestación del pasado sábado, manifestaciones en Venezuela y en otros países del mundo que han sido masivas en protesta por el régimen de Maduro. Si quieres, empezamos por Guillermo. ¿Qué te parece un poco la situación? ¿En qué crees que es, cómo se encuentra el país y qué crees que se ha podido ganar con estas manifestaciones masivas? Bueno, creo que el país ha cambiado muchísimo. Siento que en este momento no es lo mismo de lo que habitualmente se ha vivido allí. Hemos pasado por elecciones tras elecciones y la oposición nunca ha podido demostrar el fraude. Siempre se ha cantado fraude desde el año 2004, pero la oposición nunca ha tenido las pruebas en sus manos y en esta oportunidad así ha sido. Vemos que ni siquiera pasaron 24 horas, sino como a las 18 horas ya la oposición había montado una plataforma donde tenían digitalizado cerca del 70-75% de las actas. Hoy son el 85% de las actas. Y estas actas han sido validadas por el Centro Carter, han sido validadas por la MOE, que es la Organización Electoral de Colombia, han sido validadas por el panel de expertos de la ONU. Y bueno, en este momento la oposición se siente que hay algo diferente porque se pudo comprobar que en efecto hubo un fraude electoral y que Edmundo González ganó con más del 67% de los votos. Entonces, partiendo de allí, hay algo diferente. De pronto lo que no sabemos o lo que se está como a la expectativa es cómo va a ser el desenlace de todo esto, porque nos encontramos con un régimen que no quiere soltar el poder, que están usando la violencia para amedrentar a la población. Vemos que están marcando casas como si fuesen en la época de Stalin o de los nazis, marcando las casas de los opositores. Y bueno, los vemos muy haciendo estos actos de violencia masiva como para intimidar a la población y que no salgan a protestar. Nacho. Sí, queda claro que acá hay un ganador claro que es Edmundo González. No, no es muy difícil entenderlo, pero es que va más allá también de los resultados electorales. El verdadero desastre, y esto es una apreciación objetiva, en base a las cifras de lo que fue el gobierno chavista, está a la vista. Han tenido un 180.000% de inflación, un 94,5% de la gente bajo el nivel de la pobreza, un ingreso mínimo de $3,6, una violencia que se disparó un 444%. Solamente en un año se verificó el asesinato de 170 personas. No hace falta ser muy inteligente para entender que el- Maduro no puede ganar, no hay forma, uno puede darle 10.000 vueltas, pero las elecciones ya estaban cantadas antes de que terminen, y lo único que está haciendo el chavismo es tratar de tapar el sol con una mano y no se puede. Ahora, lamentablemente está costando, ya van más de 30 muertos, hay 2.000 personas detenidas o desaparecidas, por lo menos que son los casos documentados, eh, y lamentablemente lo que queda expuesto es que hay una enorme cantidad de gente todavía que lo sigue apoyando y que apoya un régimen brutal que tiene en el Licoide el centro de tortura más grande de América Latina. Entonces, al menos no está resuelta la situación en Venezuela, pero está resuelto quiénes son mala gente y quiénes son buena gente respecto a
a lo que pasa en Venezuela. Hasta ahora sirvió solamente para eso, porque el resto está claro. Todos sabemos que Edmundo González es el presidente electo. El resto es discusión política sin sentido. Guillermo, también añadir toda la gente que, masiva, millones de venezolanos y venezolanas que han tenido que salir del país y luego cómo no se les ha permitido votar, ¿no? Eso también es importante. Sí, fueron cerca de 4,5, pero aparte de los venezolanos que estamos afuera, yo soy colombo-venezolano, tengo dos nacionalidades y a mí no se me permitió el derecho al voto, a pesar de que hay un consulado cerca, pero pedían muchos requisitos, unas cosas absurdas, eh, porque obviamente sabían que si nos daban el derecho al voto los que estábamos afuera, pues la derrota hubiese sido mucho más grande. Pero no solamente a los venezolanos que estamos afuera, el régimen nunca actualizó el registro electoral y jóvenes de 18 años que recién cumplieron los 18 años, ni siquiera pudieron ejercer su derecho al voto. Entonces vimos una cantidad de arbitrariedades para impedir, creo que ellos estaban apostando a como a desgastar a la oposición. Y yo siento que yo no lo entendía, yo decía, bueno, pero ¿por qué María Corina o la oposición insiste a ir a elecciones? Porque se suponía que la candidata, o sea, apartamos de que la candidata que ganó las primarias fue María Corina y no la dejaron participar. Luego María Corina dijo, bueno, vamos con Corina Lloris, tampoco la dejaron participar. Entonces creo que el régimen estaba jugando como al desgaste, como a que la gente no participara y vimos todo lo contrario. El 28 de julio, incluso en las horas de las noches previas del 27 de julio, vimos gente haciendo filas y decían, queremos salir de esto, queremos votar. Entonces, todo lo contrario de lo que el régimen quería provocar, se provocó el efecto contrario y la gente en Venezuela, los que pudieron votar, votaron en masa y pues vimos los resultados de lo que pudo pasar. Sí, Mm. sí, a ver, eh, además de los o casi 8 millones de Mm. venezolanos que tuvieron que huir del país, en el exterior hay un fenómeno que también tenemos que remarcarlo. 47 países decidieron reconocer a Maduro, entre ellos China, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua, Cuba, pero la mayor parte de los países de la región no. Argentina, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay y la mayor parte de América Central. Pero hay una excepción y es importante. Brasil, México y Colombia en este momento le están dando tiempo, están ganando tiempo para Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU también están pidiendo a Maduro que admita su derrota, que muestre unas actas que ya se sabe que no son válidas porque ha pasado demasiado tiempo. Pero Lula, Petro y AMLO están trabajando para darle tiempo a favor de Maduro. Por eso digo, ha servido también para saber quiénes están de cada lado en esta lucha entre la democracia y la autocracia. Y lamentablemente ese aire le está sirviendo porque cualquier bloqueo es inefectivo sin la presencia de estos tres países. Es algo que hay que tener en cuenta. Guillermo, ¿tú qué opinas también de lo que está diciendo Nacho de estos tres países que son claves en muchos aspectos con Venezuela? También, ¿qué te parece el posicionamiento de los líderes? La verdad es lamentable, comparto lo que dice Nacho, la posición de México, Colombia y Brasil. Bueno, históricamente Colombia ha sido un país que ha defendido la democracia en Venezuela. Es una de las democracias, Colombia, de la región más sólidas. Hay 70 años ininterrumpidos de presidentes democráticos. Solamente en el siglo XX solamente hubo un dictador y duró 3 años y fue como una dictadura ahí como medio tonta. Eh, pero estamos en este momento en un país con un presidente que está prácticamente haciéndole el juego al dictador del vecino país, pero no solamente hacerle el juego por ideología, sino que detrás hay negocios, ¿no? Hay, bueno, negocios con el tema del gas, hay otras investigaciones por el tema de investigaciones que se le está haciendo al régimen con el presidente Petro. Bueno, vemos todo este complot que hay detrás para darle tiempo a Nicolás Maduro, pero aún así creo que es
es un logro que estos presidentes no hayan reconocido a Maduro, y eso lo dijo María Corina Machado hace unos días. Bueno, pues de momento es un logro. Falta ver la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que ahorita están haciendo un show, están diciendo que están validando las actas, pero sabemos que van a ratificar que Maduro ganó. Entonces vamos a ver cuál va a ser la respuesta tanto de Petro, de Lula y del presidente de México, de AMLO. Sí, es que ahí hay una cuestión crucial y es que en este tiempo que le dieron a Maduro, le han permitido no solamente reprimir, y de alguna manera se puede decir que son corresponsables de todo lo que está sucediendo en Venezuela, Ujú. porque una condena rápida, haber dicho lo que es real, Maduro no hay forma de que haya ganado, hubiera ahorrado un montón de dolor a los venezolanos. Pero además le dieron ese tiempo que el ex vicepresidente colombiano Santos, y después fue avalado por el ex vicepresidente español Felipe Zapatero. González. No, No, Zapatero. no, Felipe Ah, González denunciaron la presencia de 4 ingenieros y dieron el sitio exacto de Venezuela donde estaban trabajando, en qué ciudad y en qué pueblo de Miranda. Estaban trabajando para crear una serie de actas nuevas y falsificadas mm, para suplantar las 30.000 que la oposición ya había puesto online y que le daban el triunfo a, a Edmundo González. Para ponerlo más claramente, la oposición puso el 80% de las actas en línea en menos de 5 días. El régimen desde el 28 de julio, y estamos hoy al 13, es el mm. tipo que le tomó falsificarla, ya no llega a tiempo. O sea, lo que le dieron tiempo fue hacer esta maniobra para luego decir, las pruebas ya las presentó ante un Tribunal Supremo de Justicia que Lula pedía que validara en todo caso los resultados, pero el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Electoral, los dos órganos que intervienen, fueron nombrados por el chavismo, están controlados por el chavismo, avalaron cada fraude anterior y este inmenso fraude. Entonces, no hay forma de que nos quieran convencer al resto del mundo, por lo menos a los bien pensados y los bien nacidos, que esa maniobra es válida. Es un ejercicio de cinismo increíble, no solamente el de Maduro, sino también el de sus aliados, y es inaceptable. Guillermo, ¿quieres decir algo a lo que está diciendo Nacho? No, comparto, estoy totalmente de acuerdo. Además que le dieron de una forma muy vulgar tiempo también para que Maduro reprimiera y controlara, que de pronto es es como el callejón sin salidas que a veces sientes. Yo hablo con muchas personas que están en Venezuela, y ayer justamente un muchacho me compartía, mira, yo tengo mucha fe, yo sé que esto va a ser hasta el final, pero a veces es complicado. No sabemos porque la gente tiene miedo a salir a protestar. Entonces ahí hay como un callejón sin salida, porque ¿cómo sales de una dictadura si no hay un levantamiento popular? Pero esta es una dictadura que ha perfeccionado la represión contra la gente, que de hecho el sábado, a pesar de todas las tanquetas, los militares que había en la calle, la gente salió a las calles con miedo, pero se sacudió. Entonces, ¿cómo hacer en ese escenario? Y creo que el tiempo que se le ha dado a Maduro, ya casi un mes, hoy estamos a 19 de agosto, prácticamente 3 semanas y largo, y el régimen ha podido perfeccionar todos sus métodos para... Ellos tradicionalmente, en todas las épocas de crisis, se han oxigenado con el tiempo. O sea, cuando como que buscan que la noticia se opaque en los medios de comunicación, que a la gente como que se le olvide, y ahí es donde ganan terreno. Y eso de pronto es el miedo que mucha gente está sintiendo en este momento. Sí, Sí, y que tiene motivos para tener miedo porque además están, como decía recién Guille, todo está marcando las casas de los opositores. Y no es broma. Los colectivos chavistas, para que la gente que no lo conoce lo entienda, son grupos de matones ligados al gobierno, no siempre movidos por ideología. Algunos de ellos se les da impunidad judicial a cambio de pertenecer a los colectivos chavistas y recorren en jaurías las ciudades, en sus motos o en sus camionetas, y ellos son un poder mucho más brutal y que esta vez se lleva por la policía.
porque ellos son la policía política, son la Gestapo junto con la SEBIN de los venezolanos. Y muchos, y a veces yo les tengo que decirles, disculpen venezolanos, que hay gente que no entiende, no es posible en este momento una intervención militar en Venezuela. Los venezolanos están buscando una solución con los medios que tienen. Chávez desarmó la población con la excusa de combatir una violencia que no sirvió, y esa población no tiene armas como para tampoco iniciar una revolución. No van a llegar los Marines, no va a llegar Rambo ni Chuck Norris, no hay nada de eso. Y les diría que la falta de respeto es mayor y que a muchos que no tienen esta información o que creen que están en una película o que esto es un videojuego, hay que tener unos cojones enormes para hacer lo que hacen Corina Machado, Edmundo González y los millones de venezolanos que salen a protestar a pesar de todo. Entonces, por respeto a ellos, dejen de hablar de acá los venezolanos tienen que tomar el poder. No Ujú. tienen idea, no tienen idea de lo que están pasando los venezolanos y el coraje que hay que tener para aún así, como el sábado, salir a la calle a manifestarse. No sabés si volvés, y si volvés no sabés cuándo te va a caer. Están revisando los celulares, están atentos, están espiando las redes sociales, escuchan las conversaciones telefónicas. Es como un estado soviético, pero con la tecnología de hoy. Entonces, también respetemos un poco a los venezolanos y la lucha que están haciendo. No es tan fácil y es muy sencillo desde un teclado y con un mouse en la mano pedir que se haga algo más. Pero la realidad es mucho más complicada y con lo poco que tienen la gente decente de Venezuela, que es la enorme mayoría, ya está haciendo demasiado. ¿Cómo va a terminar? No tenemos idea, pero todos, como siempre dije, los bien nacidos quisiéramos que se termine con una derrota también política y definitiva del chavismo. Queremos que se vayan, pero para eso hay que seguir apoyando a los venezolanos y seguir o sea, dejar de insultarlos con no, no son lo suficientemente valientes. Me gustaría que muchos de los que dicen eso, ya que son la tienen tan clara, que agarren dinero o lo pidan prestado. Yo les presto plata, se tomen un avión, un vuelo a Caracas, si es que logran entrar, y que vayan a ganar una revolución allá, que vayan ellos. No tienen idea, es indignante. Sí, yo estoy de acuerdo y quería compartir, complementar un poco. De hecho, ayer lo publiqué en X y lo estaba pensando, haciendo como un recuento de estos 25 años. Eh, el 11 de abril del año 2002 en Venezuela hubo una revolución prácticamente civil. La gente estaba molesta, estaba ya, sospechaba lo que iba a pasar en el país si continuaba Chávez. Y fueron al Palacio de Miraflores y en efecto ese día hubo un levantamiento militar, Chávez fue retirado del poder, pero aún así a los 2 días volvió nuevamente al poder. Entonces, siento que en Venezuela se ha hecho de todo prácticamente, se ha hecho paro. Entonces hay gente que dice, no, pero hagan un buen paro nacional. Es que ya se hizo en los años 2002, 2003, se hizo un buen paro nacional que duró meses y eso, al contrario, lo que terminó fue dándole más oxígeno al chavismo. Entonces, esto es como un monstruo, o sea, no podemos pensar que esto es como una dictadura de los años del siglo XX, esto es como una dictadura siglo XXI que ha perfeccionado sus métodos de represión para quedarse en el poder, sea como sea. Entonces, insisto, en el momento no tengo claro cuál es la estrategia de la oposición, sé que hay una estrategia clara y María Corina dice es hasta el final y mucha gente como que, bueno, pero ¿qué significa hasta el final? Y ha sido la pregunta, pero sé que hay una estrategia, ¿cuál? No sé, y creo que María Corina en eso ha sido muy inteligente, por lo menos el tema de la plataforma web. Ella nunca dijo, no, yo voy a escanear las actas y voy a mostrar para develar al mundo el fraude. Ella nunca dijo esa estrategia y eso creo que fue clave. Entonces, en este momento sé que hay una estrategia, no sabemos cuál es y qué bueno que sea así porque seguramente de pronto si la cuentan, esto se adelantan, ¿no? Pero es complicado salir de esta dictadura que tiene raíces y tentáculos además en toda Latinoamérica y hasta en España. Ujú.
Tal cual, y hasta en España, con Zapatero y Zapatero. Monedero yendo a validar, hubo gente que fue de Argentina, gente de Chile, Rusia, Cuba, Venezuela, Cuba también, por supuesto, y coincido con vos, si alguien hubiese sabido lo que iba a hacer María Corina Machado con las actas, eh, no sé, que lo diga, fue sorpresivo. Como Ujú, es sorpresivo todo lo que hace, esto no implica que sea infalible, esto no implica que esté garantizado el resultado. ujú, Pero por eso, insisto, no hay que el mayor error, además de creer que en unicornios y que viene con un Chuck Norris arriba, con un M16 salvar a Venezuela, es creer que la causa está perdida porque no hay resultados espectaculares inmediatos. Esto es un poco la cultura de la inmediatez en la que vivimos, que queremos una pizza, agarramos un celular y nos llegó en 15 minutos. Y los procesos políticos llevan mucho más tiempo. Entonces, no hay que dejar de apoyar porque, como nenes caprichosos, no tuvimos lo que queríamos de Venezuela. Lleva tiempo y esfuerzo y no está garantizado el resultado. Hay que embarcarse en una aventura así. Por eso, insisto, hay que seguir apoyando a Venezuela si realmente uno tiene los valores democráticos suficientes. Y si es una persona de Netflix, entonces a otra cosa, a no venir a exigir que ya aparezca el séptimo de caballería para salvarlo. Los venezolanos están tratando de encontrar una solución propia. Y si lo van a lograr o no va a depender también de mucho de, no solamente de ellos, sino del apoyo exterior. Y en la medida que se extinga el apoyo exterior, menos chances van a tener. Entonces, también hay que ser responsables a la hora de hablar de Venezuela, porque necesitan nuestra ayuda y siempre han ayudado. Siempre, me acuerdo de algo que, estando en Venezuela, un venezolano me decía, ¿y por qué hablas tan bien de Venezuela? Miren, durante los años 60, 70 y 80, Venezuela recibió a millones de personas, no miles ni cientos de miles, millones de personas de toda la región y de todo el mundo que escapaban a dictaduras por derecha y por izquierda. Y nunca preguntó, ¿usted cuál es su idea? ¿Por qué debería recibirlo? Venezuela fue un santuario cuando la región era un infierno. Entonces, merecen, merecen ser apoyados. Digo, por lo menos si uno considera que tienen los valores suficientemente altos como para después tener el derecho a criticar a los demás. Es Venezuela, es el mismo santuario. Ahora necesita, entonces no hay que dejar de apoyar. Y, Guillermo, para terminar, quería preguntarte también por los militares. ¿Es posible que hagan alguna maniobra? Ya hemos visto que hay alguna deserción que se está viendo, pero no masivamente o de gran mayoría para que pueda impulsar un cambio, ¿no? Bueno, esa parte y lo que, complementando con lo que hablábamos ahora, el chavismo, primero es un régimen militar. Chávez era militar y lo primero que hizo fue adecuar al sector militar a su estilo, lo ideologizó. En Venezuela vemos militares que se acostumbraron a gritar patria, socialismo, muerte, o a defender al comandante Chávez o al comandante Maduro y no a defender la constitución y los venezolanos, que es el principio o el deber ser de unas fuerzas militares de cada país, defender a su población y el Estado de Derecho. Entonces es complicado además porque hay 2000 generales, el chavismo tiene muy bien cohesionado ese tema militar, además que hay infiltrados o agentes cubanos participando, entonces cualquier intento de levantamiento militar es detectado y es fulminado al instante. Sin embargo, sí sabemos que los militares rasos que estuvieron el día de las elecciones, que escucharon los resultados y que además ellos tienen las actas, porque la máquina, el sistema electoral venezolano tiene un tema y es que pues estas actas que están mostrando, ese es otro tema, otra confusión que hay, que la gente está diciendo, no, pero esas actas de María Corina son diferentes a las del chavismo. No, las máquinas de votación emiten unas actas y esas mismas actas se generan varias copias tanto para la oposición, para los testigos de la oposición, los testigos del oficialismo y para las fuerzas militares y también quedan unas copias para el Consejo Nacional Electoral. Entonces, el tema militar es complejo, sin embargo, todo puede pasar. De pronto hay una
Creo que también parte de la estrategia es eso, ¿no? Jugar desde la presión internacional y la presión interna, jugar al rompimiento de la dictadura desde adentro, una implosión interna, podría suceder. Nacho, si quieres para cerrar, Un par de datos. Hay medio millón de personas entre las Fuerzas Armadas, colectivos y fuerzas militares. Es una fuerza formidable. Ahí tiene que haber uno de los quiebres. Y los sueldos de los militares no están mucho más lejos de este sueldo que estamos hablando. Por ahí, con suerte están en los $35. Y eso no les alcanza para escapar a la línea de pobreza. Entonces, sí, también las Fuerzas Armadas en su mayoría están sometidas a los rigores del régimen y a las miserias del régimen. Entre los detenidos, entre los 2.000 detenidos, hay por lo menos, y esto me dio por las cifras del Foro Penal, por lo menos 70 militares, que casualmente son aquellos que se animaron a no mostrar una lealtad extrema con el régimen. Ya ni siquiera digo que se pusieron en contra. Hay generales que fueron removidos porque se dudó de su lealtad, es un parámetro absolutamente subjetivo. Entonces, hay un punto en el que es una carrera contra el tiempo. Es a ver quién aguanta más. Si el 70%, perdón, mucho más que el 70%, porque el voto no es obligatorio y está registrado. El 70% de los que votaron más los 8 millones que se fueron y que por algo se fueron, es el 70% de 29,8 millones de venezolanos más 8 millones que se fueron, que es la enorme mayoría, es mucho más que el 70%, estamos hablando de cerca de un 85% de los venezolanos. Si esos son los que van a ganar, que son el número, o el régimen narco terrorista de Estado que se resiste a dejar el poder, dependerá de mucho de ver quién resiste con mayor efectividad las presiones del otro y también de los apoyos internacionales. Un último dato, el primer gobierno que invitó a Maduro a exhibir sus nuevas botas de dictador fue el de Rusia. No hace falta agregar más nada. correcto. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, muchas gracias a los dos y espero veros otro día. No, gracias a ti. Yo solamente sigamos aguantando que Venezuela necesita que lo aguantemos. ¿Mm? Eso es. Así es, así es. Pues lo dicho, muchas gracias y un fuerte abrazo. Saludos, hasta luego, gracias.